Hola a todos, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discom. Continuamos con el curso de Blender y vamos a centrarnos en la ventana 3D. Vamos a ver algunos atajos de teclado, algunas teclas para trabajar más cómodamente. En principio empezamos con la rueda del ratón, con ella logramos el típico zoom in, zoom out. Entonces, si hacemos rodar la rueda hacia adelante, hacemos el zoom in y hacia atrás hacemos el zoom out. Daos cuenta que esto es un zoom muy poco preciso, ya que va a golpes. Entonces, para hacer un zoom más preciso, tendríamos que tocar la tecla control del teclado. Mantenemos la rueda central del ratón pulsada y arrastramos, y lo mismo que antes, hacia adelante hacemos un zoom más preciso, un zoom in, y hacia atrás un zoom out. La órbita lo logramos manteniendo el botón central del ratón, la rueda del ratón la mantenemos pulsada y arrastramos, y veréis que hacemos la órbita dependiendo del desplazamiento que hagamos con el ratón. Si mantenemos la tecla Shift pulsada y mantenemos la rueda del ratón pulsada, lo que hacemos es una panorámica, se llama paneo, donde simplemente lo que hacemos es no estamos haciendo ningún zoom, simplemente lo que hacemos es movernos perpendicularmente al objeto. Tampoco se trata de ninguna órbita, como podéis ver. Vamos a ver algunas opciones del menú View. Recordar que la cabecera de esta ventana es la que está aquí abajo. Veis que aparece un menú con tres opciones. Primero sería el menú View, pulsamos y si nos fijamos aquí hay una opción con la que podemos acceder también con la tecla Shift más B, con las teclas Shift B, que se trata del Zoom Border. El Zoom Border lo que hace es hacer un zoom a una captura, una ventanita que dibujaremos con esa cruz que tenemos ahí. Si mantenemos el botón izquierdo del ratón pulsado y dibujamos el cuadradito, veréis que hace un zoom. También lo haría con Shift más B, ¿vale? Con lo cual haríamos un zoom a una determinada parte del objeto. Ahora imaginaros que yo pierdo los objetos de vista, hago un paneo para alejar el objeto y en estas circunstancias nos encontraremos en algún momento. Entonces, si vamos al menú View, podemos encontrarnos que aquí aparecen tres opciones. Sería concretamente estas dos, View All y View Selected. Concretamente View Selected lo que haría es centrar al objeto que tendríamos seleccionado, y View All nos mostraría todos los objetos que aparecen en la escena. Vamos a pulsar View All y veréis que nos muestran todos los objetos, ya que aquí no solo está el cubo, sino también hay una luz y una cámara. Si nos alejamos y seleccionamos la cámara, veis que ahora hay un objeto seleccionado. Si voy a View Selected, veis que se centra en el objeto que en estos momentos está seleccionado. Ya veremos los métodos de selección. Voy a seleccionar el cubo y vamos a ver más opciones del menú View. Concretamente serían las vistas predefinidas que existen. Empezaríamos con la vista top, ¿vale? Veis que se centra en diferentes vistas. Concretamente la vista top sería la vista desde la parte de arriba. También habría más, como podéis ver, y sobre todo los atajos de teclado que podéis ver. Concretamente la vista top sería el número 7, el numpad, que es el teclado numérico que aparece a la derecha del teclado. También tendríamos la vista right, ¿vale? Y diferentes vistas que simplemente podéis acceder a ellas, ya sabéis. Vamos con los métodos de selección. En Blender, para seleccionar un objeto se haría con el botón derecho del ratón.
Vamos a seleccionar la cámara, que sería ese simbolito que hay ahí. Si pulsamos botón derecho veis que aparece un gizmo naranja, con lo cual entendemos que ese objeto está seleccionado. Vamos a seleccionar el cubo, veis que aparece también con ese gizmo naranja. Si queremos seleccionar más de un objeto, tendríamos que pulsar la tecla Shift y pulsar en el objeto que queremos unir a la selección. Veis que ahora aparecen esos dos objetos, el cubo y la cámara, y si pulsamos en la luz también quedaría seleccionada. Para quitar de la selección, simplemente otra vez con la tecla Shift pulsada volvemos a pulsar en el elemento que queremos quitar. Por ejemplo, queremos quitar el cubo de la selección, pulsamos con el botón derecho en él y ya no quedaría seleccionado. En cuanto a atajos de teclado para seleccionar, tendremos la tecla A. Con la tecla A seleccionaríamos todo o no seleccionaríamos nada. En estos momentos están los tres objetos seleccionados. Si pulsamos en la tecla A quedan todos deseleccionados. Si volvemos a pulsar quedarían todos seleccionados. Vamos a quitarlos de la selección. Tendríamos la tecla B para seleccionar por ventana. Si pulsamos la tecla B veis que se dibuja esa cruz, con lo cual si yo ahora desplazo, por ejemplo, para englobar el cubo quedaría seleccionado. Si os fijáis, estos métodos de selección que os acabo de explicar están en el menú Select, al lado del menú View. Si pulsamos veis que aparece Border Select, que sería el que hemos hecho con la tecla B, en la cual dibujamos el borde del objeto, o sea, englobábamos el objeto que nosotros queríamos seleccionar, por ejemplo. También tendríamos la selección mediante círculo, en la cual simplemente lo que aparece es un círculo para seleccionar un determinado elemento, casi como pintándolo. Simplemente pulsamos con el círculo en el elemento que queremos seleccionar y quedaría seleccionado. Veis que en este momento está seleccionado el cubo y la luz. Si vamos al menú Select, deshacemos ante la selección pulsando con el botón derecho. Vamos al menú Select, aparece la opción Inverse, con lo cual si yo tengo seleccionado el cubo y la luz y pulso la opción Inverse quedaría seleccionado los objetos que en el momento anterior no estaban seleccionados, y aparecería también el método de selección, seleccionar todo o deseleccionar todo. Con la tecla A volvemos a pulsar y quedarían todos seleccionados. Bien, en esta ventana, en la vista 3D, aparecen, concretamente estamos viendo dos paneles donde se observan los objetos en 3D y el panel Object Tools, que sería este que veis por la izquierda, y habría uno más que aparecería si pulsamos en ese botoncito con el símbolo más. Si pulsamos con el botón izquierdo veis que aparece ese otro panel, ¿vale? Que sería un panel donde vamos a poder hacer transformaciones de forma más precisa. Si nosotros queremos volver a hacer desaparecer el panel de la interfaz, simplemente lo que hacemos es arrastrar por el borde hacia dentro y veis que ha desaparecido. Lo vamos a volver a aparecer de nuevo. Veis que las cabeceras también se pueden hacer desaparecer si arrastramos ese borde hacia abajo, y veis que aparece otro símbolo más y volvemos a pulsar, aparecería la cabecera, aparte de las opciones de desplazarla hacia arriba y hacia abajo que vimos en el anterior video tutorial. Vamos a ver por tanto las opciones de transformación, que serían las tres típicas: movimiento, rotación y escala. Para ello vamos a fijarnos en el gizmo este que hay aquí abajo, ¿vale? Donde marcaremos, donde nos marcarán los ejes en un espacio universal. Vamos a hacer una órbita para ver los tres ejes, que veis que aparece con tres colores. Tendríamos el rojo, que correspondería al eje X, verde Y y azul Z. Nos va a servir en este caso para ver las opciones de transformación. Vamos a seleccionar el cubo, botón derecho, y veis que cuando aparece un objeto seleccionado aparece su eje de transformación, su eje que estaría alineado al objeto, y aparecerían esos tres ejes
el rojo, el verde y el azul, que nos servirían para restringir las transformaciones. En principio vamos a ver el movimiento. También vamos a fijarnos aquí en esos 4 botoncitos donde aparecen las opciones de transformación también, aparte de los atajos de teclado. En principio vamos a ver el movimiento, donde tendríamos, como os dije, la manera de moverlos en el eje, en este caso el eje X, que sería la línea roja, el eje Z sería la línea azul y el eje Y sería la línea verde. Y si queremos moverlo en los 3 a la vez, sin ninguna restricción, tendríamos que moverlo dejando el ratón en ese círculo blanco que tenéis por ahí, donde aquí no habría restricción de ejes. Utilizando atajos de teclado, tendríamos que tocar la tecla G del teclado para entrar en modo de movimiento. Si pulsamos la letra G con el ratón en la vista 3D, ¿vale? Si dejamos el ratón encima de cualquier barra, no entraremos en ningún modo, por tanto tendremos que dejar el ratón ahí, y veis que en principio no aparece ninguna restricción de movimiento con ese atajo. Para restringir movimiento tendríamos que pulsar ahora mismo la Z para mover en el eje Z, X para mover en el eje X, Y para mover en el eje Y. Por tanto vamos a ver, por ejemplo, en la Z, pulso la tecla Z, ¿vale? Y veis que entra en la restricción de movimiento en el eje Z, Y y X. Para salirme simplemente lo que hago es clip donde quiero posicionarlo. Fijaros en el panel de la izquierda donde aparece la opción Constraint Axis, en el cual yo puedo hacer esto, y con el atajo de teclado, si yo quiero, por ejemplo, desplazar en la XY, ¿vale? Pero yo puedo restringir 2 ejes a la vez, tendría que hacer el complementario, que sería mayúsculas Z. Entonces, si yo entro en modo de movimiento tecla G, toco mayúsculas Z, lo que hago es restringir el movimiento en ese eje, tanto en el eje X como en el eje Y. Veréis que en el Z no tengo posibilidades de desplazarlo. Por tanto, lo que hago es, si yo quiero desplazarlo en 2 ejes a la vez, lo que hago es el mayúsculas y el complementario, ¿vale? Los mismos atajos tendríamos para la rotación y para la escala. Para entrar en modo rotación, simplemente pulso en ese botoncito de ahí, con lo cual entramos en modo de rotación con restricción a los ejes de colores, o tocando la tecla R, con lo cual sería lo mismo. Para la escala tendríamos que pulsar la letra S de Scale, o pulsando en ese botoncito, con lo cual entramos en escala, y también podríamos restringir a la escala a cada uno de esos ejes, o ya sabéis, los complementarios XZ y Z, XY. Bien, como veis, las transformaciones elaboradas con el ratón son cómodas, pero no tienen una precisión adecuada, con lo cual en muchas ocasiones pueden ser suficientes, pero ya os digo que si necesitamos de transformaciones más precisas, tendríamos que recurrir a este panel, el panel de la derecha, que os dije antes cómo visualizarlo. Vamos a irnos a entrar en modo de movimiento, o pulsamos en la flechita azul, con lo cual entramos en modo de movimiento, y veis que aparecen por aquí tanto las formas de transformación de movimiento o location, rotación o rotation, y scale o escala, y una serie de casillitas para ir rellenando, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, que el objeto aparezca en el punto inicio 000, tendríamos que irnos ahí, pulsar, y ahora con 0, tecla
tab o tabuladora 0 y tecla tab o tabuladora 0, con lo cual ahora me aparece el objeto posicionado en su punto de origen 0, 0, 0. Veis que el eje de transformación, que lo va a marcar ese gizmo, está situado en el mismo centro del objeto. Se puede cambiar. Lo mismo pasaría con la rotación y lo mismo pasaría con la escala, y observar que bueno, las dimensiones serían, pues en este caso, el tamaño del objeto, ¿vale? Podríamos restringir también el movimiento, como hicimos antes con los candados. O sea, si yo, por ejemplo, lo que hago es restringir o pulsar el candadito del eje X, veis que a la hora de moverlo, el eje X, que sería la línea roja, no aparece marcada, por lo cual no me queda más remedio que moverlo en los ejes restantes. Bien, vamos a dejarlo aquí por ahora, porque si no se va a hacer bastante extenso el video tutorial. Espero que toda esta información os haya servido. Yo sé que evidentemente la gente que ya haya trabajado con Blender para esto es un rollazo, pero ya os dije que quiero enfocar el curso desde el principio con detalle, para que no se me escapen las menores cosas posibles, y que todo el mundo esté contento, tanto los usuarios básicos como los medios avanzados, porque también haremos proyectos. Dar las gracias a todos los que se han suscrito al nuevo foro, nos siguen apoyando a pesar de las dificultades que hemos tenido, y los que están disfrutando de todos estos videotutoriales y todo nuestro trabajo. Simplemente os pediría que vinierais al foro y suscribierais para intentar hacer cosas, hacer esa comunidad que tenemos pensado hacer, y esa sería una forma más que suficiente de darnos las gracias por este esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.